Bueno, dado que el día de hoy no se conectaron ninguno de los estudiantes, de los alumnos de esta materia de Proyecto uno para esta sesión, segunda sesión sincrónica en línea que tiene como finalidad precisamente resolver dudas. Me hubiera gustado que se conectaran para resolver dudas muy particulares sobre problemáticas, sobre la definición de las problemáticas que actualmente aún hay un poco de confusión, ¿no? Pero, bueno, de cualquier manera, yo les voy a dar algún tipo de orientación para que trabajen en las próximas actividades que quedan. Ya no queda mucho, entonces sí es bien importante, recuerden siempre, ¿no? Empecemos por esta parte, ¿no? Que siempre es bien importante que atiendan de las retroalimentaciones que se les hicieron o que se les van a estar haciendo, ¿no? Y que las integren en su segundo, o incluso ya saben que yo les doy hasta un tercer intento de entrega de la actividad y de esta manera fluirá muy bien, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer para que igual la sesión no se pierda del todo y si puede ser de utilidad la grabación, esperemos que les ayude a orientarse. Les voy a compartir una presentación donde les voy a explicar, ¿no? De manera muy rápida, sobre todo al principio, que va a ser la parte de los agentes y factores. ¿Por qué? Porque ya trabajamos en eso y ya se los retroalimenta de manera personalizada, pero no está de más mencionarlos porque esto va a estar vinculado, lo de los agentes y factores, va a estar vinculado a la entrega de su actividad integradora, ¿no? Y posteriormente les voy a platicar un poco sobre en qué consistirá la unidad 3, qué es lo que tenemos que hacer en la unidad 3. Les voy a poner un ejemplo y cómo va a ser la entrega del producto final, que es lo que se les va a solicitar en la entrega del producto final para que ya lo tengan considerado. Pero bueno, como ustedes saben, ahorita ya lo más importante para el avance, lo que ya debe de estar ahorita es la definición de su problemática cultural. Quienes todavía no lo tengan, tienen tiempo aún de contactarse conmigo por medio de un mensaje. Ya saben, a través de la plataforma, se van a participantes, me eligen y me envían mensaje y ya a través de ese medio, pues nos podremos estar comunicando, ¿ok? Bueno, eh, les voy a compartir esta presentación que les hice para esta sesión, para ver precisamente esta cuestión de, denme un segundo, ver esta cuestión de la parte que aún falta por trabajar en el curso. Bueno, como les comentaba, ¿no? Ahorita ya vamos ya se está por entregar la actividad integradora. Entonces, lo que se va a ver a continuación va a tener que ver precisamente con esta parte de los agentes y la agencia. La mayoría de los que ya entregaron actividad sobre esto ya lo tienen totalmente claro, ya saben a qué nos referimos cuando estamos hablando de agencia y cuando nos estamos hablando de agentes, ¿no? Que, bueno, pues ya para no redundar mucho, agencia pues, se va a referir a esta capacidad que tenemos de transformar, ¿no? A pesar de las condiciones limitantes que pueda haber en nuestros contextos, siempre va a haber cierta capacidad o cierto margen para generar cierto cambio. Y a esto se refiere la agencia. Y los agentes van a ser estas personas que tienen la capacidad de producir precisamente estos cambios, ¿va? Entonces, cualquier persona tiene la capacidad de producir cambios. Ustedes lo que tienen que identificar son estas personas, instituciones, grupos, organizaciones, como ya lo hicieron, ¿no? Que realmente son las que están involucradas de manera directa en su problemática y que pueden incidir en ellas. Por lo tanto, un agente no solamente se refiere a una persona individual, sino también se refiere a instituciones, organizaciones, etcétera, que están compuestas precisamente por personas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a trabajar con una problemática cultural de ejemplo, ¿no? En la que bueno, con un título de un libro y vamos a identificar su problemática cultural
y en la que vamos a estar identificando esta cuestión de los agentes y factores, que les digo que esto de manera muy rápida, para que vean cómo es que esta actividad, estas actividades, ¿no? Tanto de objeto de estudio como de agentes, como de factores, son fundamentales para redactar su trabajo de la actividad integradora de la unidad 2, ¿ok? Entonces, el título del libro que vamos a agarrar de ejemplo va a ser el de artesanía prohibida, de cómo lo tradicional se convierte en clandestino. Este es de un antropólogo de la UNAM, ¿no? Y bueno, la problemática cultural que él trabaja es cómo la pirotecnia es una artesanía prohibida y eso ha llevado a la clandestinidad de los coheteros tradicionales de Jalacho, Michoacán, ¿no? Acá la problemática o el centro de la problemática sería la pirotecnia y alrededor estarían todos estos agentes que están involucrados y que tienen capacidad de influir en esta problemática, ¿no? Y que inciden en la misma. Entonces, aquí podría ser, viendo en este ejemplo, ¿no? Serían los artesanos, los gremios, tanto campesinos y jornaleros, los mismos cueteros, pensemos en los mayordomos, ¿no? Que son los que hacen estas fiestas patronales, estas festividades en las que se usan los cohetes, los consumidores, ¿no? Quienes compran los cohetes, las autoridades municipales, dado su respuesta ante el uso este tipo de cohetes que al final de cuentas, bueno, ya están prohibidos por una legislación federal, ¿no? El uso de este tipo de cohetes y por lo tanto también entraría como agente el gobierno federal. Este es un ejemplo de cómo se pueden identificar a todos los agentes involucrados en una problemática, ¿no? A la hora de trabajar con, que ya lo hicieron ustedes, la manera de ustedes ya lo tiene corregido, sí van bien, ¿no? Pero bueno, sirve para contextualizar, necesito contextualizarlos para decirles cómo van a trabajar su actividad integradora. Ahora, después, y en ese mismo ejercicio, hicieron la cuestión de los factores, ¿no? Que es identificar aquellos factores que inciden en la problemática, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, o sea, los factores son aquellos aspectos que van a generar algún impacto, ¿no? Que están influyendo directamente en la problemática que ustedes eligieron. En este caso, podría ser uno de los factores, la Ley Federal de Armas y Explosivos, ¿no? Y esto, bueno, ustedes hicieron su trabajo donde en la columna, para que, quienes aún que les queda por corregir esta actividad, bueno, esto les va a servir también para que les quede más claro. En la columna, bueno, ya describen, ¿no? De qué manera es que este factor incide en esta problemática, ¿no? Por ejemplo, aquí la Ley Federal de Armas, por poner un ejemplo, ¿no? Afectaría en la inclusión de los objetos pirotécnicos en el marco normativo y la aplicación ambigua y arbitraria del mismo como las autoridades federales. Ha generado caos. Bueno, ya para sintetizarlos, al meter en la cuestión, por ejemplo, de la pirotecnia, en la cuestión de la Ley Federal de Armas y Explosivos, manejarlo como armas y explosivos, ha generado arbitrariedad y ambigüedad, ¿no? Con respecto al uso de la pirotecnia, porque se le trata de la misma manera que precisamente a las armas y explosivos de mayor nivel, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más es para explicarles cómo llenar esta columna. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es importante. Esta va a ser como la carnita, el cuerpo de lo que va a ser su actividad 3, ¿va? Hay que fijarse, incluso si no desarrollaron muy bien, describir la forma en la que cada factor influye en su problemática, dense la tarea, aunque ya estén evaluados y estén evaluados bien, de desarrollar mejor cada una de las formas en que cada factor incide en su problemática. ¿Por qué? Porque ya de esto ya es más fácil que retomen esa información y con ello escriban el planteamiento del problema, que es lo que van a tener que entregar como parte de su actividad integradora de la unidad 2. Ahora, hay diferentes tipos de factores, en este caso, pues también el valor cultural de los cohetes en las fiestas tradicionales, la competencia industrial, como por ejemplo
pirotecnia china, ¿no? Por un decir, la falta de insumos para su producción, la merma en el consumo, los tratamientos burocráticos y controles gubernamentales, etcétera. Esto es para que se den más o menos idea de cómo se va desglosando esta parte de factores y agentes. Que igual, bueno, si bien ya lo han trabajado, no está de más darle una repasada, pero sobre todo que tengan claro que de aquí es de donde van a sacar su planteamiento del problema. ¿Qué va a pasar? Que van a tomar cada una esto de lo que describieron en su tabla, tanto de los agentes como de los factores, ¿no? Lo que describieron de cómo influyen los agentes, lo que describieron de cómo influyen los factores, para hacer una redacción obviamente coherente, la trabajan para que haya hilación entre esta información y encargarse de que en una redacción coherente, párrafo con párrafo, ¿no? Y que logre conectar todos estos factores y estos agentes, se logre plantear cuál es el problema, ¿no? Principal de lo que ustedes están observando, ¿va? Entonces, se podrán dar cuenta, así como yo les estoy resaltando en amarillo que entre la redacción quedan, se están mencionando tal cual los factores, ¿no? Pero describiendo cómo inciden en la problemática, eh, con una, con una redacción más desarrollada que la tabla, pero ese ejercicio sirvió para que ya pudieran identificar bien los agentes y los factores y ya después se dedicaran más bien a la redacción, ¿no? Desarrollaran más la redacción de lo que se trabajó en la tabla. Y bueno, ahí, por ejemplo, en el primer párrafo, pues, ustedes pueden ver cómo se mencionan los factores y en el segundo párrafo cómo se mencionan los agentes, etcétera. El planteamiento del problema, por supuesto, el de ustedes, este es un ejemplo muy breve para que se den cuenta cómo tienen que vincular con su redacción, cómo se relacionan todos los factores y los agentes, pero tiene que estar más desarrollado su planteamiento del problema, ¿va? Ahí en sus instrucciones vienen cuál es la extensión mínima que debe de tener su trabajo, ¿va? Pero bueno, no se trata de que nada más manden 2 párrafos, tienen que desarrollarlo más, ¿ok? Tiene que quedar muy claro cada uno de estos factores y agentes, cómo conecta con su problemática, ¿ok? Y bueno, ya después vamos a trabajar en la unidad 3, que ya va a ser la última para terminar nuestro curso, ¿no? En la primera actividad lo que vamos a hacer va a ser identificar esos conceptos claves que son cruciales para entender y poder explicar nuestra problemática cultural, ¿va? Y bueno, para la actividad 2 lo que vamos a hacer es argumentar, aprender a redactar una justificación, la justificación de nuestra problemática cultural, es decir, aprender a argumentar por qué hicimos la elección de dicha problemática en especial y no de otra, ¿va? Y bueno, como actividad integradora va a ser precisamente ya este marco de referencia que va a tener que ver con los conceptos que ustedes, claves que identificaron, pero ya con sus definiciones y la justificación. Les pongo otra vez de nuevo un ejemplo trabajado con la pirotecnia, ¿no? Varios de sus conceptos claves los van a poder sacar desde su mismo título. Es decir, van a poder sacar la cuestión de, por ejemplo, conceptos como en este caso, obviamente, uno de sus conceptos clave es pirotecnia, otro es a la artesanía, porque también es una artesanía, ¿no? La clandestinidad, ¿no? Puede ser otro, ¿no? Pero más que clandestinidad, para entender la complejidad de la problemática, vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de clandestinidad nos estamos refiriendo, porque nos referimos a mucho tipo, o sea, puede haber muchos tipos de clandestinidades, ¿no? Entonces, aquí sería comercio clandestino, ¿va? Más que agarrar la palabra nada más como tal, hay que pensar precisamente qué concepto es el que opera, el que puede ayudarnos a explicar y el que está vinculado realmente a nuestra problemática, porque clandestinidad por sí misma es demasiado amplio y ambiguo. Nos estamos refiriendo más bien al comercio clandestino, que es lo que nos va a ayudar a entender y explicar nuestra problemática, ¿no? Las políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo de la ley de armas que estábamos explicando. Y
el mismo concepto, por supuesto, de cultura, ¿no? Porque, bueno, habíamos dicho que uno de los factores que influyen son los valores culturales que están vinculados al uso de este tipo de artesanía que bien o mal no se sigue usando y que es parte de una problemática. ¿Vale? Entonces, ya posteriormente, ustedes, que esto se les va a pedir como marco de referencia, pero es necesario que lo vayan investigando, se les va a pedir también en una tabla que lo pongan y ya en el trabajo final que lo desarrollen mejor, van a tener que buscar a personas que han trabajado o no, pero no, perdón, que han trabajado la cuestión de esos conceptos, especialistas en el tema. ¿A qué voy? No, no blogueros o páginas web que no sean académicas, de universidades, institucionales o demás, ¿no? O sea, tienen que cuidar sus fuentes y van a buscar conceptos que se adecúen a la problemática, definiciones de sus conceptos que se adecúen a la problemática. De cada uno de los conceptos que identificaron, van a redactarlos, van a citarlos en APA, como ya se les ha mencionado, que es poner entre paréntesis el nombre, el apellido del autor, el año de la publicación y la página de la que se obtuvo la definición, ¿no? Y bueno, así quedaría esta parte de su actividad 2, ¿no? En la justificación, lo que se tienen, les voy a hacer un paréntesis rápido. Es probable, creo que ahorita nada más nos está dando media hora de grabación esta plataforma de Webex. Es probable que se corte. Si se corta y quedaron algunas dudas, por favor comuníquense conmigo y yo con gusto se las voy a resolver. Pero bueno, les comentaba, la justificación, a lo que se tienen que preocupar por responder en la justificación va a ser a las preguntas de por qué elegí esa problemática en particular que les comentaba, ¿no? En específico y no otra, ¿no? ¿Por qué en esa? ¿Por qué? ¿Cuál es la relevancia social y cultural que tienen? Pero no dejen de lado la relevancia cultural porque somos gestores culturales, ¿no? No estamos estudiando sociología. Entonces, muy importante, sobre todo, dejar claro la relevancia cultural que tiene esta problemática, que para esto van a tener que retomar lo que ya trabajamos en la unidad 1, donde definimos lo que es una problemática cultural. No suelten eso, ¿no? Porque eso les va a ayudar a poder argumentar cuál es la relevancia cultural, ¿no? Viéndolo como problemática cultural que es. ¿Para qué sirve a nivel sociocultural, no? ¿Para qué le sirve a la comunidad o a donde la institución donde lo vayan a trabajar o demás abordar esta problemática, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué va a servir que la abordemos? Ya sé que la queramos abordar de manera de investigación o de evaluación gestiva, etcétera, con una intervención, como sea, ¿no? Pero ¿para qué va a eso pensándolo en un futuro? ¿Pero para qué va a servir que nosotros abordemos esta problemática? Y sobre todo, una parte que se nos olvida mucho, siempre tenemos que pensar en la originalidad de nuestra problemática. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a atrapar un poco, por ejemplo, incluso si van a participar sus proyectos por recursos o demás, la originalidad de la problemática que aborden se va a ver o el enfoque que le dan, sobre todo más allá de la problemática, el enfoque particular que ustedes les den, porque obviamente pues las problemáticas ya han sido abordadas todas infinidad de veces, ¿no? Pero tenemos que darle un enfoque original, ¿no? Que lo haga más atractivo, que esa originalidad va a derivar, por supuesto, en que vamos a poder aportar más sobre el tema que si no le damos un enfoque más original, ¿no? Es decir, pensar en una forma de la que no se ha abordado lo suficiente, ¿no? Un nuevo enfoque o qué elementos estoy construyendo, estoy incluyendo en la construcción de mi problemática que no han sido abordados lo suficientes, ¿no? Destacar esa parte, ¿ok? Y bueno, ya nada más para terminar, me gustaría comentarles que no pierdan de vista que su producto integrador, bueno, su producto final más bien, tiene que estar armado, ¿no? Construido por estos apartados, 7 apartados que deben de tenerlos todos los trabajos, ¿ok? Uno es el título,
que se refiere precisamente a, ya la tenemos todos trabajados, ahorita ya los que han estado activos en el curso ya tienen su título, eso es un gran avance, ¿no? Después la introducción, ¿no? Que aquí es donde ustedes mismos van a hablar una parte de que lo que ya trabajamos, de lo que es una problemática cultural y de su problemática cultural misma, ¿no? Dar una introducción, a platicar sobre en qué consiste su problemática cultural en términos generales, ¿ok? Y ahí pueden meter precisamente cuál es el concepto de cultura bajo el cual va a operar su proyecto, ¿no? Que bajo lo cual van a entender cómo van a entender la cultura. Y bueno, deben de poner la delimitación espacio-temporal, ¿no? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde van a abordar su proyecto? ¿No? Lugar. Y, o sea, ya saben, un municipio, una colonia, una institución, etcétera, ¿no? Y temporal, ¿no? Que ahí les sugiero que lo pongan extendido a lo que viene siendo su carrera, ¿ok? Para que, justificándolo con este, que va a ser el tiempo en el que ustedes van a llevar a cabo este proyecto. Y bueno, como ya les había explicado en el primer video de la primera sesión sincrónica, con el eje de proyecto se trata de que sigan trabajando con esta problemática a lo largo de la carrera. Y bueno, hay marco de referencia, que son estos conceptos claves con sus definiciones. Ay, perdón, me salté el planteamiento del problema, que es explicar cómo los agentes y factores inciden, conectándolos entre sí de una manera desarrollada. El marco de referencia con sus conceptos, o sea, sus definiciones de conceptos con los autores citados a estilo APA, ¿no? Allí en la actividad misma viene una guía de citado APA. Y bueno, cuiden eso, porque las referencias bibliográficas también deben de estar citadas en formato APA y no pueden citar en ninguna parte de su trabajo algo que no esté al final en el listado de referencia bibliográfica, ¿ok? Cuiden mucho eso, que cualquier cosa que citen, luego ponen la referencia bibliográfica al final. Y la justificación, que ya les comentaba que preguntas deben de responder para argumentar la elección de su problemática cultural, ¿ok? Bueno, pues esto es todo lo que les puedo orientar por el momento, porque realmente la parte más rica de este tipo de actividades, de sesiones, ¿no? Es que se resuelvan las dudas que ustedes tienen y que me pueden compartir, y es muchísimo más ágil y rico de manera sincrónica resolver estas dudas. Pero bueno, ya de cualquier manera yo voy a estar al pendiente por supuesto, de sus dudas. Me mandan un mensaje y ustedes saben que les responderé en un periodo de 24 horas hábiles, en días hábiles, sin contar fines de semana. Bueno, esto es todo de manera muy general. Yo voy a estar al pendiente y de sus dudas más específicas. Y bueno, un saludo a todos.